Hola, muy buenas a todos y a todas. Hoy venimos aquí en Angamer para presentar el vídeo de retrospectiva de la saga Dragon Ball en la generación de PlayStation 3 y Xbox 360. Vamos a hacer un pequeño recorrido por todo lo que ha dado la saga en la que fue la primera generación de la alta definición, y vamos a ver un poco qué resultados cosechó y sobre todo lo que ha sido la trayectoria anterior al nuevo juego de la saga, que ya va a ser exclusivo para la nueva generación, para Dragon Ball Xenoverse 2. Vamos a ver cuál ha sido el recorrido hasta llegar a esta nueva entrega. Y bueno, para empezar vamos a ir con Dragon Ball Burst Limit, el juego, el primero, ¿no?, de que vio la luz en esta generación de la alta definición. Un juego que, como vemos, tiene una perspectiva lateral, una perspectiva más en la línea de los juegos de lucha tradicionales, alejándose un poco del estilo de simulación de cámara libre que tenían otros juegos, como sobre todo Tenkaichi, ¿no? Tenkaichi 3 especialmente, su antecesor directo. Algo que ya de por sí le pasó factura al juego, digamos, sin ser responsabilidad del título en sí, ya que, bueno, simplemente es un estilo diferente, no es ni mejor ni peor, pero sí que la expectativa de ver algo en la línea de Tenkaichi, perdón, bueno, pues es algo que le pasó factura. La gente esperaba un Tenkaichi y no, digamos, digirió bien el que fuese algo más en la línea Budokai. El juego, como vemos, técnicamente luce bastante bien, bastante superior a lo que vimos en la anterior generación. Se nota bastante el salto generacional, aunque quizás podía haber dado un poquito más de sí. No obstante, ya digo que creo que en lo técnico, tanto visual como sonoramente, es bastante sólido. Luego la jugabilidad también es un punto en el que el juego se defiende muy bien. Quizás sea el que mejor se defiende en este aspecto de toda la generación. También es verdad que es el único que fue, como digo, en esa perspectiva lateral, un juego de lucha más tradicional, y bueno, es difícil entonces entrar a valorar ese aspecto y compararlo, ¿no? Pero en principio tiene una jugabilidad, bastante sólida, rápida, bastante ágil, muy en la línea de Budokai, quizás un poquito menos profunda que en esta saga, pero aún así fue un título que en este sentido funcionó bastante bien. Entonces, lo que nos lleva a pensar qué es lo que hizo que este juego pues no triunfase, ¿no? Que no tuviese el éxito que, bueno, que a priori se podía vaticinar, más allá de por el motivo que he comentado de la expectativa que generó venir después de Tenkaichi 3. Esto fue los contenidos. Este juego va muy corto de contenidos. El juego tiene una plantilla de 21 personajes, 21, que para ser un Dragon Ball es corta a todos los efectos, sobre todo porque el juego es verdad que tiene un poquito más de, digamos, contraste entre los jugadores que los juegos que tiran más en la línea de la simulación, pero aún así el juego no tiene un contraste que sea tan potente como para justificar esta plantilla, ¿no? En otros juegos, ya digo, que no están basados en licencias de anime y demás, 21 puede ser una plantilla medianamente aceptable si hay mucho contraste entre los personajes. Este no es el caso, y menos, como digo, en Dragon Ball, una saga que ha durado tantos años, que tiene tantísimos personajes, tantísimos recorridos. Esto hace que sea una cifra insuficiente, y sobre todo aquí de nuevo venir después de Tenkaichi 3 le juega una mala pasada a Burst Limit, porque ya no es que sea una plantilla de por sí escasa, es que en comparación, como decimos, las comparaciones son siempre odiosas, y aquí sobre todo en comparación con Tenkaichi 3, que tenía más de 100 personajes, prácticamente todo lo que hemos visto en la saga, lógicamente sale Burst Limit muy mal parado en ese sentido. Y claro, pues lógicamente la percepción, si ya de por sí con esa plantilla era una percepción negativa, pues con la referencia de Tenkaichi 3 le hacía quedar todavía en peor lugar, como digo, una plantilla muy escasa, y además que, por ejemplo, argumentalmente es que abarcaba solo desde lo que es la saga de Raditz, ¿no? Lo que comienza con Raditz, en fin, donde comienza Dragon Ball Z al fin y al cabo, hasta la saga de Cell, hasta ahí. Nada de Buu, nada de Dragon Ball, el original, digamos, nada de Dragon Ball GT, nada. Es decir, solo eso es lo que abarca. Y tampoco abarca OVAs ni similares. Solo algún añadido como Bardock y Broly, y para de contar, ¿no? Como digo, una plantilla a todos los efectos muy corta, y más para una saga como Dragon Ball. Pero hay algo todavía, digamos, más sonrojante. Bueno, yo diría que esta plantilla es escasa. No es, digamos, vergonzosa, ¿no? Por así decirlo. El gran problema de este juego
es que ya los contenidos no son solo escasos en cuanto a personajes, sino en cuanto a escenarios. Este juego tenía 5 escenarios. 5, efectivamente, tal y como suena, 5. Y hay algo que es, no digamos escaso, sino ridículo. Un tanto, sinceramente, patético. Suena muy contundente estos calificativos, pero es que, francamente, no se puede definir de otra manera un juego que tiene este número de contenidos, ¿no? 5 escenarios. Es cierto que, vale, cada uno de ellos tenía una versión alternativa, ¿no? En la que, bueno, o cambiaba la hora del día o cambiaba un poco el fondo, pero vamos, al fin y al cabo la ubicación era la misma. Y con esos matices, 5 escenarios es algo completamente ridículo. Más de nuevo, para Dragon Ball, una saga que da con... En fin, hay escenarios para dar y regalar, ¿no? A lo largo del desarrollo de toda la saga. En fin, un título que, pese a todo, es de los mejorcitos que hubo en esta generación, pero que aún así no llegó a colmar las expectativas, ni mucho menos. Un juego que se quedaría en un notable 7, le daría yo quizás. Sólido en lo jugable, aunque no llega a colmar las expectativas, y muy escaso de contenido, más para ser un juego de Dragon Ball. Como digo, un juego de 7, de lo mejor de la generación, aceptable, pero también porque el nivel no está muy alto. Entonces, en este sentido, como ya digo, creo que hay que tener siempre esto en cuenta, que no era un mal juego, que reitero, era de lo mejorcito, pero siempre tengamos en cuenta que ha sido una generación donde Dragon Ball no ha salido, digamos, especialmente bien parada. En fin, vamos a ir ahora con el siguiente título, el título que salió justamente después de este Burst Limit, que es Dragon Ball Wrecking Blast. Con este título digamos que se dispararon bastante las expectativas, porque por fin veíamos en esta nueva generación un juego con la dinámica de cámaras y la jugabilidad de Tenkaichi. Veníamos con un juego que, como digo, por fin tenía ese estilo más, digamos, destinado a la simulación que al arcade. Y claro, esto levantó una gran expectativa. Técnicamente luce muy bien, los personajes, de verdad es que el modelado mejora lo de Burst Limit, parece prácticamente el anime. ¿Qué ocurrió con este juego? Pues primero, contenido, de nuevo, plantilla de personajes muy escasa. Otra vez se volvía a caer en el mismo error, ¿no? Y más sobre todo, reitero, después de la cantidad de personajes que vimos en Tenkaichi. Pero no fue esto lo más grave. Esto pasó en segundo plano, porque es cierto que Burst Limit por lo menos era sólido en lo jugable. No era excelente en lo jugable, ni mucho menos, pero sí sólido. Es que el problema de Wrecking Blast es que, si jugablemente de por sí ya era un poco, digamos, tosco de jugar, por así decirlo, no era todo el fluido que debería, las cámaras, como podemos ver aquí, lo hacían injugable. Es decir, perdíamos de vista a nuestro personaje con una facilidad pasmosa. La cámara era muy mala. Ya digo, jugablemente, de nuevo, no era ninguna maravilla, pero se dejaba jugar, por así decirlo. Pero es que el sistema de cámara era horroroso. En fin, un juego que, corto de plantilla de personajes, y más en una saga como Dragon Ball, y con un sistema de cámara que lo hacía prácticamente injugable, pues un juego que se quedó también en una crítica bastante floja, ¿no? Un juego al que le podríamos dar, en mi opinión, un 6 como mucho. En fin, algo que, ya digo, parece corto para lo que esperábamos de un juego que venía a ser el heredero, ¿no? de Tenkaichi. Así que, ya digo, algo que de nuevo nos dejó un poco defraudados, ¿no? Así que bueno, no obstante, pese a esto, vamos a pasar ahora al que fue el siguiente capítulo, y fue ni más ni menos que Wrecking Blast 2. Pese a las críticas, ¿no?, negativas, y a la tibia acogida por parte del público, Namco decidió hacer una continuación directa de este Wrecking Blast con Wrecking Blast 2, que, bueno, como podemos ver, de entrada hay un cambio visual, ¿no? Porque podemos apreciar que el juego ya no tiene un cel shading, digamos, tan fiel al dibujo, sino que le da una especie de brillo, de textura que a veces está a caballo entre digamos, la imagen del anime y lo que sería una figura de acción, ¿no?, por así decirlo, con un toque que a veces da una cierta impresión de 3D. La verdad es que este cambio, bueno, ya depende de los gustos de cada uno. Tiene su aquel, pero creo que siempre es mejor el que guarda más fidelidad, ¿no?, con el anime. Ya viendo un poco lo que es del juego en sí, jugablemente bastante similar a Wrecking Blast, pero sí que corregía en gran parte el problema de las cámaras. Aquí la cámara, sin ser ni mucho menos perfecta, nos volvía a dejar vendido en algunas situaciones, pero al menos no era algo tan constante, digamos, como lo que ocurría en
en la primera entrega, en el primer Wrecking Blast, ¿no? Aquí la cámara respondía generalmente bien, sobre todo cuando fallaba es cuando estábamos, digamos, en el mismo, muy cerca, ¿no? Del eje Y, de lo que sería el eje vertical de nuestro enemigo, pero a diferente altura. Ahí lo perdíamos de vista muchas veces y en algunas otras situaciones puntuales, pero digo, no es ni mucho menos tan molesto y el juego se dejaba jugar. Mantiene una jugabilidad similar, no era una jugabilidad, digamos, soberbia. Es, al igual que pasaba en Bass Limit, más o menos sólida, un poquito menos a mi juicio que en Bass Limit, pero bueno, sí que era más o menos divertido, ¿no? Entonces, bueno, el juego la verdad que no estaba mal. No estaba mal también, yo creo que otro de lo mejorcito de esta generación, sobre todo también porque su gran punto fuerte, y en esto es el mejor de toda la generación, este juego, por primera vez en la generación de la alta definición, sí tenía una plantilla de personajes a la altura. Este juego no recuerdo cuántos eran, pero creo que en torno a 80 personajes, entre 70 y 80, sin contar transformaciones. Un juego que abarcaba solo desde lo que es Dragon Ball también, desde el comienzo, digamos, con Raditz y demás, hasta vamos a decir, todo lo que es Dragon Ball Z. Pero en ese arco está prácticamente todos los personajes. Una plantilla muy potente y que por fin sí estaba a la altura. Todo esto yo creo que hacía que el juego fuese, al igual que Bass Limit, un juego de un 7 quizás. No era lo que se esperaba, no es lo que esperamos de Dragon Ball, pero sí a la altura. Y bueno, aquí ya empezamos con lo que fue, digamos, el declive, ¿no? El comienzo de la cuesta abajo de Dragon Ball en esta generación. Dragon Ball Ultimate Tenkaichi. Este juego de entrada, ya solo por el nombre, levantó quizás las mayores expectativas, ¿no? Respecto a un Dragon Ball de la generación de PlayStation 3 y Xbox 360. Ese juego parecía, ¿no? El nombre, el Tenkaichi definitivo. Entonces, lógicamente, todos esperamos que de verdad, por fin, íbamos a tener el auténtico heredero de la saga Tenkaichi. Y además, nos ofrecía algo que todos habíamos querido, probablemente los seguidores de Dragon Ball desde hace mucho tiempo, poder crear nuestro propio Saiyan. Lógicamente, este cóctel, todos pensamos que no podía dar más que un grandísimo juego, ¿no? Como resultado. Pero no. El juego, de nuevo, tenía una plantilla de personajes muy corta. Técnicamente yo diría que baja de calidad respecto a sus antecesores. La creación de este Saiyan, bueno, era muy cortita, muy justita de opciones. La verdad que nada satisfactoria, ¿no? Muy lejos de las expectativas. Pero sobre todo, donde el juego es, a mi juicio, el peor de toda la generación y uno de los peores Dragon Ball que se han hecho, es en la jugabilidad. El juego es soporífero. Es una consecución constante de Quick Time Events. Una concatenación de Quick Time Events constante, uno tras otro. Es muy difícil en el juego, en cuanto entramos en el cuerpo a cuerpo, no tener Quick Time Events de 10 segundos. Es decir, estamos 5 segundos. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de los muchos ejemplos que podemos ver. Damos 2-3 golpes y fijaos lo que está durando este Quick Time Events. Bien, pues así son todos. El juego, reitero, es soporífero. Un desastre. No merecía llevar el nombre Tenkaichi. Arrastró el nombre Tenkaichi por los suelos. Y la verdad que una lástima de juego que, como digo, creo que tocó fondo. Muy mal título, como digo, ni buenos contenidos. De Tenkaichi nada en lo jugable. Un desastre. Y para colmo, su gran aliciente, la creación de un Saiyan personal, ¿no? Por parte de los jugadores. Muy justito de opciones y muy justito en todos los sentidos. Un título que no estuvo a la altura, que la prensa lo calificó duramente, pero es que yo le daría un 4 como mucho. Porque es de suspenso, muy aburrido de jugar. Lamentable, la verdad. Para mí, el peor de la generación. En fin, después de este título vamos a ir con Dragon Ball Battle of Z, un juego en el que nos vamos a parar poco, porque la verdad llegó con muy pocas expectativas ya por parte de los usuarios, pasó muy desapercibido y es un más de lo mismo. Jugabilidad de nuevo tosca. Técnicamente el juego tampoco sorprendía. De nuevo, yo creo que por debajo de los tres primeros títulos. Plantilla de personajes una vez más corta, increíblemente. Solo Bass Limit 2, solo Wrecking Blast 2 cumple este sentido. Y aquí el añadido eran los combates por equipos, pero no estaban nada bien implementados. Bastante caóticos y la verdad, de nuevo, nada satisfactorio. Un juego que muchos ni apenas han llegado a probar siquiera. No tuvo apenas, digamos, impacto porque había muy poca expectativa en torno a él. Y bueno, llegamos por fin al juego que al menos por fin generó esperanzas dentro de la saga Dragon Ball para el futuro, ¿no? El juego que sin ser perfecto, hay que decirlo,
pero sí por fin veía buenas ideas y por lo menos medianamente bien implementadas. Estamos hablando de Dragon Ball Xenoverse, el que es de hecho digamos, precuela, bueno, no precuela, ¿no? Porque no se diseñó antes que Dragon Ball Xenoverse 2, pero el juego, bueno, que fue el antecesor, ¿no? De Dragon Ball Xenoverse 2, que es el que va a salir a la venta el 28 de octubre y que analizaremos, ¿no? Aquí en Gamer. Y bueno, este título venía cargado de novedades. De entrada aquí vemos una de ellas, y es la creación de personajes. Este juego nos permitía crearnos nuestros personajes, pero con un editor que le da 25.000 vueltas a lo que vimos en Dragon Ball Ultimate Tenkaichi. Teníamos 5 razas para elegir, podíamos elegir el sexo de los personajes, editarlo muchísimo más, y la verdad que un editor muy potente, un añadido que funcionó bastante bien, mejorable por supuesto, pero con un nivel muy interesante. Luego de nuevo este juego también tiraba de lo que, si bien digamos optó por como una de sus bases aquello que implementó Ultimate Tenkaichi que no funcionó, que fue la creación de personajes, también implementó, pero optimizándolo, lo que quiso hacer Battle of Z, que es el combate en equipos. Aquí podíamos combatir 3 contra 3, y aunque a veces también se volvió un poco caótico, pero mucho mejor controlado que en Battle of Z. Funcionaba muchísimo mejor en todos los sentidos, la colaboración entre los personajes era más sencilla, y la verdad que, ya digo, muy satisfactorio, sobre todo en comparación con lo que pretendió, ¿no? hacer Battle of Z. Funcionó también muy bien, 2 añadidos que ya le dieron mucho peso al título, que ya empezó a generar expectativas una vez que se empezaron a ver imágenes y gameplays, porque veíamos que por fin que cogía lo que intentaron añadir sus 2 antecesores y que funcionó tan sumamente mal, y optimizándolo. Lo optimizó e hizo que funcionasen bien, que encajasen dentro del conjunto del juego, y la verdad es que muy bien en este sentido. Técnicamente un juego que, de nuevo, sin sorprender, sí que al menos volvía, ¿no?, a la senda de las 3 primeras entregas para esta generación. Hay que decir que fue un juego intergeneracional, salió tanto para PlayStation 3 y Xbox 360 como para PlayStation 4 y Xbox One, ¿no? Entonces, bueno, un juego que tenía esta particularidad, pero puede entrar, ¿no?, dentro de la generación de la primera generación de la alta definición. Y como digo, técnicamente, tanto en una como otra, rendía bien, pero aquí tengo que hacer un pequeño inciso. Este juego, en la generación de PlayStation 3 y Xbox 360, funciona en Xbox 360. En PlayStation 3 es horroroso. Y me explico. El problema del juego es que en PlayStation 3, en según qué escenarios, no pocos, cuando había batallas por equipos, que además muchas veces eran batallas que no podíamos omitir porque eran parte de la historia principal, resulta que el juego pegaba un bajón constante de frames por segundo bestial. Es decir, el juego iba a cámara lenta, era injugable. Yo de hecho particularmente lo tuve para PlayStation 3 y tuve que descambiarlo por la versión de Xbox 360, que sí funcionaba bien, porque la de PlayStation 3 era horrorosa, lo digo, horrorosa, muy mala. Es quizás el gran lunar para mí del desarrollo de este título, que por lo demás funciona bien, pero en PlayStation 3, en esos escenarios, era injugable, de verdad. Como por ejemplo este era uno, y el escenario del torneo, del gran torneo, cuando jugabas con más de 4 personajes, o sea, 2 contra 2, 3 contra 3, era injugable. Y la historia te obligaba a veces a ello. Pero bueno, vamos a seguir con las virtudes, ¿no? Que el juego realmente fue, como digo, de lo mejorcito y lo que dio esperanzas, ¿no?, a la saga Dragon Ball. El juego también tenía un componente muy fuerte de rol. Muy fuerte. Tenemos, como hemos visto anteriormente, un escenario, la ciudad de Toki Toki, donde, bueno, digamos, hace las veces de una interfaz, pero una interfaz visual, donde podemos hablar con los personajes, tenemos tiendas para comprar nuevas ropas para nuestro personaje, comprar técnicas, hablar con NPJ, intentar formar un equipo, ver a otros jugadores que están andando por allí. Bastante curiosa, la verdad. Mejorable, sobre todo en cuanto a tamaño, y parece que en Xenoverse 2 lo han hecho. Pero aún así, un añadido muy interesante. Ese factor de roleo le sienta muy, muy, muy bien al juego, la verdad. Creo que fue un grandísimo acierto esta implementación y este enfoque, que, bueno, como digo, le da un toque diferente, le da personalidad al título y funciona bastante bien. Nuestro personaje también va subiendo nivel, va subiendo sus estadísticas. Tenemos que ir además viendo en qué dirección enfocarlo, si hacer un personaje rápido, un personaje de cuerpo a cuerpo, un personaje con un ki muy potente. En fin, la verdad es que hay muchísimas opciones en este sentido.
El juego además nos permitía, como os decía anteriormente, 5 razas: Namekiano, Terrícola, Saiyan, la, digamos, raza de Buu y la raza de Freezer. Y es bastante interesante. Los Saiyan se podían transformar en Super Guerrero. Además, en Xenoverse 2 ya veremos que también van a poder llegar a Super Guerrero nivel 3. En fin, muy interesante en este sentido. Y ya por último, el aspecto que quizás es el más representativo, ¿no? El más importante, el jugable. El juego mejoraba bastante, lo he visto a lo largo de toda la generación. No carente de errores, pero sí que ya un juego bastante sólido. A veces quizás pecaba de simple, era tal vez su mayor error. Pero bueno, aún así daba, digamos, el suficiente juego, ¿no? Para resultar espectacular. El juego es muy rápido, muy dinámico. La cámara, con sus pequeños errores, pero responde muy bien. Como hemos visto además, cuando tenemos un enemigo a diferente altura,